Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Es importante detenernos un momento y analizar cuál podría ser la causa de aquellas circunstancias con las que lidiamos en nuestra vida, aquello que no es tan bueno como Dios lo creó realmente en el Génesis. Lo primero que debemos saber es que de una u otra manera el enemigo siempre está involucrado en ellas, porque Dios todo lo hizo bueno. Lo que no siempre es igual es en qué se está apalancando el enemigo para complicar las cosas. Por eso hoy el Señor nos enseña dos razones por las cuales podemos estar teniendo circunstancias adversas. Una, circunstancia por cosecha. Las circunstancias por cosecha son aquellas que llegan por la autorización que le hemos dado al enemigo en aquellas cosas que no le hemos obedecido a Dios, en las que no le hemos creído, donde hemos hecho las cosas en nuestra propia prudencia, en nuestra carne, sin consultar con Dios, a sabiendas de que estamos haciendo mal, cometiendo pecado. Y déjame decirte que el pecado es no dar en el blanco. Incluso no hay necesidad ni de matar, ni de robar, ni de adulterar. El solo hecho de no tener los mismos pensamientos de Dios, eso ya es un pecado. Porque o estamos pensando en las cosas del reino o estamos conectados con los pensamientos de la oscuridad. Y tengo aquí varios ejemplos de personas que erraron en su caminar y recibieron esas malas cosechas de adversidad por consecuencia de lo que no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Abraham fue uno de ellos que tuvo que echar a su hijo Ismael, pasar por esa pena, ese dolor, esa angustia de tener que echar a su propio hijo de su casa porque obró en su carne para crear una promesa que Dios le había dado. Se acostó con Agar. El Señor nunca le dijo que él tenía que hacer eso. Entonces no nació un Isaac, sino que nació un Ismael. Jacob tuvo que abandonar su casa, huir de Esaú, porque terminó siendo incluso exprimido por Labán. En esa huida terminó llegando donde su tío Labán y él aprovechó las circunstancias y lo exprimió. ¿Y por qué vino esa consecuencia? Tener que dejar su casa y llegar a un sitio donde lo trataron mal, donde lo exprimieron. ¿Por qué fue? Porque él ya tenía la bendición antes de nacer, pero él la quiso conseguir a su manera. Se dejó guiar por un mal consejo que le dio su padre. Moisés no entró a la tierra prometida. Esa fue la consecuencia ¿de qué? De que el Señor le dijo, háblale a la roca para que te dé agua. Él no le habló, él la golpeó. Con Dios las cosas, las instrucciones con Él son muy puntuales. Si Dios nos da una instrucción, hazla. Que te parece una locura, si Él te dice no le cuentes a alguien algo, pues no se lo cuentes. Si Él te dice háblale, pues háblale. Muchas veces uno no entiende, muchas veces uno quiere hacer otras cosas o el sentimiento o la emoción le dice hacerlo, pero si Dios te dijo que no lo hagas, no lo hagas, porque uno está viendo muy limitado hasta donde tus ojos alcanzan, pero Dios está viendo mucho más allá. Entonces muchas veces hacemos las cosas en nuestra prudencia y es donde esas malas cosechas empiezan a crear adversidad, circunstancias adversas en nuestra vida. Saúl perdió su reino. ¿Por qué? Porque fue desobediente, porque no esperó a Samuel, porque no hizo lo que Dios le dijo, de matar a todos los amalecitas, de matar al rey, inclusive el ganado y todo, y él dejó al rey vivo y llevó un ganado, según él dice, para hacerle holocausto a Dios. Dios no necesita holocausto con desobediencia, él lo que necesita es la obediencia. Ese es el verdadero holocausto. David no pudo construir su templo, el templo a Dios, porque fue un asesino, fue un promiscuo. Salomón perdió la sabiduría que Dios le había dado porque se involucró con mujeres que no debía involucrarse. Sansón perdió su fuerza por sus pasiones. Y la palabra en Gálatas 6 del 7 al 8 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La segunda punto que el Señor quiere mostrarnos en este mensaje es la circunstancia por propósito.
Cuando se tiene un propósito del reino para establecer en la tierra, el diablo será el mayor opositor de ese propósito. Aquí la circunstancia no es por permiso, porque se le dio autorización al enemigo, porque estoy caminando en la oscuridad, porque cometí un pecado, porque estoy equivocado. Aquí la circunstancia es por obstaculización. El enemigo quiere evitar que nosotros cumplamos el propósito de Dios, que cumplamos la misión para la cual Él nos ha enviado. José no le hizo nada a su padre y a sus hermanos, incluso tenía la túnica de colores, que era una honra en esa época, y su peor error, ¿cuál fue? Recibir una revelación de Dios. Sin embargo, la envidia de sus hermanos hizo que lo vendieran como esclavo y cambiaran su destino como una obra satánica, o que demoraran su destino, porque finalmente Dios cumplió su promesa, pero José tuvo que pasar por muchas cosas a causa de la envidia de sus hermanos. Otro ejemplo que tenemos claramente es David. Cuando fue nombrado rey, tuvo que atravesar por muchos infortunios, perseguido por la envidia de Saúl. Saúl ya estaba rechazado, ya no tenía reino. El que había sido ungido como rey era David, pero le costó muchísimo llegar a ser coronado. ¿Por qué? Porque un hombre como Saúl lo persiguió todo el tiempo. Ezequías fue un hombre perseguido porque derribó los altares de los Baales. Nehemías y Esdras enfrentaron persecución por la reconstrucción de Jerusalén. Jesús, mejor ejemplo que cualquiera, fue señalado por ser carpintero, hijo de María y de José, porque bebía y porque comía, porque se sentaba con prostitutas, y porque no hacía las cosas como los fariseos esperaban, según la ley y según las normas y según los sacerdotes y según todo lo que ellos habían criado como mandamientos de hombres, pero que no era la voluntad de Dios. Fue crucificado, fue desechado y prefirieron a Barrabás. Él los alimentó, los sanó, los resucitó, pero finalmente, ¿a quién fue que escogieron? A Barrabás, el que les robó, el que les hizo daño, el que no tenía nada que ver con el propósito de Dios. ¿A quién le hizo daño Jesús? A nadie. Solo dijo la verdad. Pero como Satanás es el padre de la mentira, vino contra él, al punto que, dice la palabra, entró en Judas y lo usó para traicionarlo. Segunda de Timoteo 3:12 dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Las circunstancias adversas vienen por autorización cuando nos ponemos en sintonía con el enemigo, o por ataque cuando estamos haciendo lo correcto para Dios, que finalmente no es correcto para el hombre, porque es locura. Lo que sea que estés pasando ahora, analiza las causas por las cuales hay circunstancias adversas en tu vida. Si esto está sucediendo por causa de lo primero, porque le diste autorización al enemigo, ponte en paz con Dios, para que el ciclo no se repita, para que se arranquen las malas cosechas. Si son por lo segundo, por cumplir la voluntad de Dios, por ser obediente, por causa de tu obediencia a Dios y por su propósito, no temas. La gloria finalmente será tuya. Yo deseo que este mensaje se establezca en tu corazón y que la buena cosecha venga sobre tu vida. Dios te bendiga.